¿Qué tal, chicos? Grabo este video con el fin de poder hacer el desarrollo del repaso, ya que no se pudo realizar en clase por motivos de feriado. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir el compendio. ¿Sí? Y vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿ok? Ya está. Repasa. A ver, vamos a comenzar con el primer problema correspondiente al tema de polígonos. En el tema de polígonos hicimos específicamente acerca de diagonales, ¿ok? A ver, dice, este primer ejercicio nos comenta, nos menciona, dice, si A es el número total de diagonales de un decágono y B es el número de lados de otro polígono que tiene 90 diagonales. Calcular 3A menos 2B. Ahora, debemos recordar cómo si hay el número total de diagonales de un polígono, ¿sí? Como si hay el número total de diagonales de un polígono. El número total de diagonales. Debemos recordar, para hallar el número de diagonales totales, porque recordemos que habíamos trabajado otras propiedades también, como diagonales que se pueden trazar desde un vértice, que era igual a n menos 3, y diagonales desde vértices consecutivos, ¿sí? Que varíe, dependiendo. Si eran de dos vértices consecutivos, desde el primer vértice n menos 3, desde el segundo vértice n menos 3, y ya se le iba aumentando uno más de tres vértices en adelante. ¿Sí? En este caso solo nos piden número total de diagonales. Sí, que el a ver, lo voy a ver la propiedad, un ratito cambio de color, ya. Número de diagonales es igual, ¿recuerda? ¿Ok? Muy bien. N por N menos 3, ¿correcto? Pero sobre 2, ¿sí? N por N menos 3 sobre 2. Ok. Utilizando esta propiedad vamos a poder desarrollar este ejercicio. ¿Por qué, profesor? Porque eso es lo que nos piden. Hallar el número total de diagonales. En este caso, primero, de un decágono. A ver, recordemos. Si nos habla de un decágono, si nos menciona que el polígono es un decágono, debemos recordar que un decágono, ¿cuántos lados tiene? 10, ¿cierto? Muy bien, tiene 10 lados. Eh, entonces, n, ¿a cuánto va a ser igual? En este primer caso, en A, en este A, en A, n va a ser igual a 10, ¿verdad? En A, n va a ser igual a 10. ¿Por qué, profesor? Porque al ser un decágono, recuerden que n va a tomar el valor de ¿qué? El número de lados, el número de ángulos o el número de vértices. Entonces, si el decágono tiene 10 lados, entonces n va a valer 10. Dicho esto, vamos a reemplazar. Dicho esto, vamos a reemplazar en la propiedad. Si n es igual a 10, si n es igual a 10, ya. Si n en A, n es igual a 10, entonces decimos 10 por 10 menos 3 sobre 2. ¿Sí? Sobre 2. Ya. Entonces, operamos. Ya. Resolvemos. A ver. 10 por 10 menos 3 sobre 2. Ah, entonces es igual a 10 por 10 menos 3, que es 7. Entre 2. ¿Sí? Um, ya. 10 por 10 menos 3, que es 7. Entre 2. 10 por 7, 70. Entre 2, 35. Entonces decimos que A es igual a 35. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa ese 35? Que A, el decágono en este caso, tiene 35 diagonales. O se le puede trazar un total de 35 diagonales. ¿Profe, eso es todo? No, porque recuerda que también nos menciona acerca de B. B, vamos ahora. B, ¿qué nos dice acerca de B? Que B,
acá nos dice, B es el número de lados, ¿ok? De otro polígono que tiene 90 diagonales. O sea, que después de haber utilizado esta propiedad, el resultado es igual a 90. Entonces decimos lo siguiente. Si B es igual, vamos a hallar, B es igual al número de lados, el cual no sabemos, pero que tiene 90 diagonales. O sea, quiere decir, ah, quiere decir que B, quiere decir que B, en este caso vamos a hallar número de lados, número de lados, número de lados, lo debí poner, ¿no? Vamos a hallar el número de lados, sabiendo que tiene 90 diagonales. Quiere decir que después de aplicar la propiedad, en este caso n por n menos 3 entre 2. N por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Después de aplicar esta propiedad, n por n menos 3 sobre 2, el número de diagonales que se obtuvo, fue igual a 90. ¿Sí? Fue igual a 90. Dicho esto, ya está. Un ratito, se movió. Esto, acá. Ya. Ahora, sí. Ya. Quiere decir, después de haber aplicado la propiedad para hallar el número total de diagonales, se halló como número total de diagonales 90. Sí, acá lo dice, porque tiene 90 diagonales. Dicho esto, entonces, esta propiedad, como resultado te da el número de diagonales. En este caso, en la letra B, nos dio 90. Y comenzamos a resolver, porque esta es una equivalencia. Decimos, este 2 pasa multiplicando. Este 2 pasa multiplicando, ¿verdad? Y te quedaría n por n menos 3, n por n menos 3 igual a 90. N por n menos 3 igual a 90, pero por 2, ¿verdad? Porque el 2 va a pasar a multiplicar. Tú sabes, 90 por 2 es igual a 180, ¿sí? Es igual a 180. Entonces, profesor, n por n menos 3 igual a 180. Ahora, debemos analizar qué número al multiplicarse por el mismo número, a ver, mira, ¿cuánto debe valer n? Que al multiplicarse por su mismo valor disminuido en 3 te va a dar 180. Profe, tú dirás, ¿90 por 2? No. O sea, 90 por 2 sí te da 180, pero 90, si le restamos 3 y lo multiplicamos por 90, será 90. Por 87 no te da 180. ¿Sí? Igual 60 por 3. 60, si le restamos 3, que sería 57, 60 por 57 no te da 180. ¿Qué valor podría tomar n? ¿Verdad? Si tú analizas, entonces vas a hallar que el valor de n tendría que ser 15. ¿Sí? El valor de n tendría que ser 15. ¿Por qué, profesor? Porque si n vale 15, al multiplicarse por su mismo valor, pero disminuido en 3, que sería 12, 15 por 3, 15 por 12, esto sí me da igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que n, recuerda que n representa el número de lados, el número de vértices o incluso el número de ángulos, ¿sí? Quiere decir que n, en este caso, n es igual a 15. Si n es igual a 15, ¿de qué polígono estamos hablando? De un pentadecágono, ¿correcto? Muy bien, correcto. Hablamos de un pentadecágono. En este caso no nos piden qué polígono es, solo nos piden calcular. 3 veces A menos 2 veces B. ¿Sí? 3 veces A menos 2 veces B. Recuerda que n en este caso representa el número de lados. Entonces hablamos que el número de lados es igual a 15. ¿Sí? Es igual a 15. Dicho esto, vamos a
hallar lo que nos pide el problema. Calcular 3a menos 2b. 3a, a ver, entonces. 3a, 3a menos 2b. Sabiendo que a vale 35, entonces tenemos que multiplicar 3 por 35 menos 2 por 15. 2 por 15. A ver, ¿cuánto es 3 por 35? 105, ¿verdad? Muy bien, 105, excelente. Menos 2 por 15 es igual a... Uy, ¿qué puse? 102. Ya está. 105, ya. 2 por 15, 30. Correcto. Entonces, 105 menos 30. 105 menos 30 es igual a 75. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Eso sería el error. 3a menos 2b. A vale 35, 3. Entonces, reemplazando a que vale 35, 3 por 35, 105. B que vale 15, que es el número de lados, 2 por 15, 30. 105 menos 30, 75. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Importante acá. Es muy importante que tengas memorizado esta propiedad. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, o entre 2 propiamente dicho. ¿Sí? Ok, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ya. Tú puedes pausar el video y puedes volver a ver el desarrollo. Acá, cuadriláteros. Recuerda, cuando hablamos de cuadriláteros, la suma de los ángulos internos es igual a 360. Profe, pero acá hay externos. Sí, correcto. La suma de los ángulos externos es igual también a 360 grados. Recuerda, tanto la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces decimos, como acá tenemos cuatro ángulos externos, tenemos primero el ángulo que es de 110 grados, el ángulo de 110 grados, sumamos más 70 grados, más X, más el otro ángulo X, es igual a ¿cuánto? La suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Dicho esto, 110 más 70, esto es igual a 180 grados. ¿Sí? Más X, 2X. Igual a 360. 360. Ya está. Igual a 360. Dicho esto, 2x es igual a 360 grados menos 180 grados. Después de restar, nos va a quedar que 2x es equivalente a 180 grados. Y al pasar a dividir, sí, al pasar a dividir, porque ese 2 que está multiplicando x tiene que dividir, ¿correcto? Que sería 180 grados entre 2. Y esto nos daría que x valdría 90. ¿Sí? X valdría 90. Ya que 180 entre 2 es igual a 90 grados. Profe, pero no hay respuesta. Es correcto. Acá no hay alternativa. Vamos a poner alternativa F. Alternativa F. Igual 90 grados. Y eso sería la respuesta correcta, ¿sí? Ya, pongamos. Alternativa F igual a 90 grados. ¿Correcto? Ya. Pasamos entonces, recuerda siempre, cuando tengas este tipo de ejercicios, es importante recordar tanto la suma de los ángulos internos y también la suma de los ángulos externos es equivalente a 360 grados. Y, ya, y se plantea de la siguiente manera. La suma de estos cuatro es equivalente a 360 grados. Si tuviera los cuatro ángulos internos, igual se plantearía y se igualaría a 360 grados. Porque eso lo indica la propiedad. ¿Sí? Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Ya está. Siguiente ejercicio. Acá vemos otro ejercicio de cuadriláteros y es importante recordar algo. ¿Qué, profesor? La propiedad. ¿Qué propiedad? Propiedad del pescado.
¿Verdad, profe? ¿Cuál? No se ve. A ver, vamos a hacer un dibujito para que recuerdes. Con celeste. ¿Recuerdas que, por ejemplo, vamos a dejar acá su carito. Por ejemplo, ya. ¿Por qué se le dice la propiedad del pescado o en qué consiste? La propiedad del pescado consiste en que en esta parte donde estoy, vamos a dibujar, ya está. Donde estoy dibujando, digamos, la cabeza del pescado. Y digamos que esta es la parte de la cola, ¿sí? Ya, ya. La suma tanto de este ángulo como la suma del ángulo que esté acá, la suma de estos dos ángulos va a ser ¿a qué? Equivalente o igual a la suma de este ángulo que está, digamos, imaginando que fuera sus aletas, ¿sí? Imaginando que fuera sus aletas. Igual a la suma de este ángulo de acá con la suma de este ángulo acá. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir. La suma de estos dos ángulos, la suma del ángulo de acá más el ángulo de acá, va a ser igual a ¿qué? A la suma de este ángulo, a la suma de este ángulo X más este ángulo X, ¿sí? Se hace una igualdad. Ahora tú dirás, profesor, pero no conozco el ángulo que está acá. Conozco que este es 140, pero me falta el ángulo que está en este sector para realizar esa igualdad. Correcto, correcto. Entonces tenemos que hallar ese ángulo. Ahora tú sabes, ejemplo, tú sabes que todo este ángulo forma un ángulo llano, ¿verdad? Y sabemos que el ángulo llano vale ¿cuánto? 180 grados. Muy bien, 180 grados. Quiere decir entonces que si queremos hallar ese ángulo que nos falta, digamos, si queremos hallar, otro, si queremos hallar este ángulo que ahorita estoy pintando de verde, si queremos hallar ese ángulo, tenemos que restar, ¿verdad? 180 menos 140. ¿O cuánto le falta a 140 para llegar a 180? Para que completara el ángulo llano. Entonces tú dices, obvio, muy sencillo, profesor. Entonces, este ángulo tiene que medir 40 grados, ya que al sumarse con 140 se cumple la condición que forma un ángulo llano de 180 grados. Muy bien, y ahora sí podemos hacer la igualdad, o plantear lo que indica la propiedad del pescadito. ¿Qué nos dice la propiedad del pescadito? Que la suma de estos dos ángulos, de 60 y 40, la suma de 60 más 40 es igual a la suma de los ángulos que están en las aletas, ¿sí? En este caso sería ellos. La suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos otros dos ángulos que están en la parte externa, lo que se conoce como las aletas. Entonces, continuamos y decimos 60 más 40 es igual a X más X. Listo. X más X. Ya, 60 más 40, fácil, ¿verdad? 100 grados. Igual, X más X, 2X. Y si queremos hallar X, el 2 va a pasar a dividir, ¿correcto? Y al pasar a dividir, 100 entre 2, lleva eso, X va a ser igual a 100 entre 2 y te va a dar como respuesta 50, ¿verdad? 50 grados. 50. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 50 grados. X vale 50 grados. La opción E. ¿Correcto? Entonces, acá solo, ¿qué hemos hecho? Primero hemos analizado, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que para poder aplicar la propiedad del pescadito, este ángulo tenemos que completar. Y sabiendo que es un ángulo ya no completamos y aplicamos la propiedad. Solo eso. Sí es importante que recuerdes la propiedad. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya está. Esto ya es con respecto al tema circunferencia. Dato importante, ¿qué nos dice acá? Calcular X si AB, ¿qué significa este simbolito? Paralelo, ¿verdad? Que AB es paralelo a CD. Profe, ¿qué es AB? AB se le conoce como dentro de la circunferencia como una cuerda, ¿sí? Como una cuerda. Y CD también es otra cuerda. Ahora, nos dice que estas dos cuerdas son paralelas. Habíamos comentado en clase, cuando estas dos cuerdas
son paralelas, tanto CD y AB son paralelas, el ángulo que formen acá va a ser igual a este otro ángulo o arco, sí, específicamente dicho. El arco que se forme acá va a ser igual a la medida del arco que se forma acá. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si este arco mide 80, este otro arco también va a medir 80. Profe, no lo veo bien. Mira, por ejemplo, de acá hasta acá, si mide 80 grados, quiere decir que también de acá, desde el punto A, el arco AC también va a medir 80. ¿Sí? Ya está. Entonces decimos, acá también va a medir 80 grados. ¿Correcto? 80 grados. Listo. Y debemos recordar también, si acá ya tenemos un dato. Si acá mide 80 grados, acá a estos dos, al ser paralelo, todo este arco también mide 80. Ya tenemos la medida de arriba que mide 65 y abajo que mide X. ¿Qué debemos recordar? Que toda la circunferencia, la circunferencia o una circunferencia es la medida de una circunferencia es igual a 360 grados, ¿sí? Entonces decimos, podemos decir que, por ejemplo, 65, específicamente 65 grados, más 80 grados, más el otro 80 grados, más X, toda la suma de esos cuatro arcos, la suma de la medida de los cuatro arcos, va a ser igual a 360 grados. Dicho esto, 180, bueno, 65 más 80 más 80, 80 más 80 y 160. 160 más 65 es, 130, es 235, ¿sí? 235. Esto es igual a 235, ¿sí? Ok, ya está. Muy bien. No, 225, ¿qué estoy hablando? 225. Listo. 225. Ok, ya está. Entonces, 225 más X es igual a 360 grados. 360 grados. Entonces decimos, 225 más X es igual a 360 grados. Quiere decir que para poder hallar X, este 225 va a pasar restando, ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces nos va a quedar como 360 menos 225. 360 grados menos 225. 225. Listo. Entonces podremos decir que X es igual a 135. Excelente, muy bien. 135, ¿verdad? Correcto. Es igual a 135. Opción, en este caso nos da la opción, a ver, vamos a cerrar. La opción D. La opción D. X vale, o X en la medida del arco X. La medida del arco X. La medida del arco X es igual a 135 grados. ¿Sí? Recuerda, usamos propiedad que esto al ser paralelos, estos dos arcos miden igual y la suma de los arcos es equivalente a 360 grados, ya que toda una circunferencia es equivalente, se proyecta lo que es un ángulo de una vuelta. Ya, listo. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Número 6. En este ejercicio es importante recordar otra propiedad que se ha trabajado en circunferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos inscritos. Profesor, ¿qué significa eso? Habíamos hablado
cuando tenemos ángulos inscritos en una circunferencia, la medida de esos arcos, por ejemplo, va a ser igual al ¿qué? ¿Se acuerda? El doble, ¿verdad? El doble de la medida del ángulo. Dicho esto, por ejemplo, voy a pintar esto de azul, ¿sí? Si este ángulo mide, si este ángulo mide 50 grados, todo este arco, lo voy a sembrar, perdón, todo este arco va a medir el doble, correcto. Si este mide 50 grados, el arco en que está inscrito va a medir el doble. Quiere decir que este arco va a medir 100, el doble de 50, 100, correcto. Entonces quiere decir que ese arco va a medir 100 grados. Dicho esto, ahora pasamos con el siguiente ángulo, que sería, esto vamos a hacerlo de verde. Quiere decir que este ángulo que mide 70 grados, ¿verdad? Como está inscrito en la circunferencia, pues ya. Quiere decir que la medida de ese arco, por ejemplo, 70, la medida de todo este arco que acabo de sombrear o delinear con verde, la medida de ese arco va a ser igual a ¿qué? Al doble del ángulo que está inscrito, ¿correcto? Entonces, el doble del ángulo que es 70, ¿cuánto es? 140, muy bien. Excelente. Es igual a 140 grados, ya que el doble de 70 es igual a 140. Muy bien. Y ya, profesor, ¿qué hacemos ahora? Debemos recordar otra propiedad. ¿Qué propiedad decimos entonces? Debemos recordar la siguiente propiedad. Que, por ejemplo, la medida de ¿qué propiedad, profesor? La medida de este arco, la medida de todo este arco que ahorita estoy sombreando, ¿sí? Digamos, a ver, voy a ver si me ayuda el pulso. Sí. La medida de todo este arco más este ángulo, la medida de esos dos va a ser equivalente a 180. Profe, pero yo no sé cuánto es la medida del arco que ahorita está delineado de marrón, pero lo podemos hallar. ¿Cómo? Recuerda, toda una circunferencia, la medida de una circunferencia es equivalente a 360 grados. Y acá ya tienes 100, y acá ya tienes 140, en total tienes 240. ¿Sí? Para 360, ¿cuánto te falta? Muy bien, claro, te falta solamente 120 grados. ¿Sí? Ya está, muy bien, 120 grados. ¿Sí? Vuelvo a repetir, 100 grados más 140 grados es 240. Entonces, ¿cuánto tiene que medir todo este arco para completar los 360 grados? Igual a 120 grados. ¿Correcto? Ya que 100 más 140 más 120 es igual a 360. Y ahora sí podemos aplicar la propiedad, que la medida de este arco más el ángulo X van a sumar, va a ser equivalente a 180. Eso es por propiedad, ¿ok? Entonces decimos 120 grados más X es igual a 180 grados. Entonces podemos decir para hallar X va a tener que ser igual. 120 va a pasar a restar y nos va a quedar 180 grados menos 120 grados. Y entonces X va a valer ¿cuánto? A ver, restando. Muy bien, X va a valer 60. X va a valer 60 grados. Sí, X va a valer 60 grados. Ok, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Antes de pasar, recuerda, es importante que recuerdes que la medida de una circunferencia siempre es equivalente a 360 grados. Y recordar propiedades como esta, como un ángulo inscrito en una circunferencia, la medida del arco es el doble del arco, ¿sí? Del arco. La medida del arco es el doble de la medida del ángulo. Un ángulo inscrito en una circunferencia, la medida del arco es el doble del ángulo. ¿Ok? Y en este caso, cuando tengo la medida de un arco más un ángulo exterior, esto es igual a 180 por propiedad. Vamos a borrar, entonces pasamos al siguiente ejercicio.
Número 7, regiones sombreadas, lo que estuvimos trabajando la última semana. ¿Correcto? Ok. Para este tipo de ejercicio, a ver, acá nos dice, en los siguientes cuadros del lado A, metros, calcular el área de la región sombreada. Para darle un valor numérico, como habíamos trabajado en clase, y se te sea más sencillo a ti, vamos a decir que A es igual a 16 metros, ¿sí? Para que tengas A, A es igual a 16 metros, ¿sí? Vamos a darle ese valor, para que se te sea más fácil relacionar. Sí, A es igual a 16 metros. Ya. Listo. Lo que habíamos trabajado en clase, que habíamos comentado, que lo ideal, en este caso, primero, darnos cuenta que al ser cuadrados, todos sus lados miden igual. Y al ser otro, figuras no conocidas. ¿Por qué dice profesor figuras no conocidas? O sea, este es un cuadrado, pero la región sombreada, lo que está sombreado no es una figura, digamos, conocida. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ver cómo podemos hallar. En este caso, lo que se comentó en clase fue que primero desde al cuadrado lo vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿correcto? Al cuadrado lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Ya está. Listo. Al cuadrado lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Dicho esto, al dividirlo en 4 partes iguales, ¿sí? Al dividirlo en 4 partes iguales, se movió, ya no importa. De manera próxima. Acá está. Al dividirlo en 4 partes iguales debemos, ¿qué podemos observar? Que todo esto por ejemplo, ahorita está dividido en 4 partes iguales. 2. Esta región sombreada de acá, ¿sí? Es equivalente a toda esta región que no está sombreada, digamos. Profesor, ¿por qué? Como estas son 4, este cuadro se dividió en 4 partes iguales, nosotros podemos trasladar estas fichas. Por ejemplo, esta ficha que está acá, lo trasladamos acá. Y si vemos, esta parte está sombreada y en esta parte no está sombreada. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar con colores, ¿ok? Con verde y azul, para que te des cuenta. Por ejemplo, esto que ahorita estoy pintando de verde, si esta sección que estoy pintando de verde, si lo trasladamos a esta parte, ¿sí? Si esto lo trasladamos acá, entonces se va a sombrear toda esta región. ¿Sí? Se va a regiar toda esa región. Y si esta región que ahorita estoy sombreando, lo trasladamos a toda esta región, ¿sí? Ya, se va a completar esto. Lo trasladamos acá, ¿sí? Entonces se completa todo este espacio, ¿verdad? Y ahora sí ya tienes una figura conocida, ¿correcto? Vamos a sombrear todo de color rojo para que te des cuenta. Entonces, se te va a formar todo este rectángulo. Profe, ¿y las dos figuras y lo que estaba abajo? Recuerda que lo de abajo ya no cuenta porque ya lo has trasladado. Esta ficha ya lo trasladaste acá. Y esta otra ficha lo trasladaste acá. Imagínalo como si fuera un rompecabezas. Entonces, a él ya no lo cuentas porque ya lo has trasladado. Y al trasladarlo se te formó todo este rectángulo. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Y tú sabes que cada lado del triángulo, del cuadrado, vale 16, específicamente 16 metros. Ahora, profe, entonces, acá también todo va a valer 16, el lado, ¿sí? De todo el cuadrado. Pero, tú, a ver, en este caso, todo este cuadrado vale 16, pero la mitad, porque recuerda que hemos partido en partes iguales a los lados. A todo el cuadrado lo hemos dividido en 4 partes iguales. Quiere decir que estos estos dos lados se va a dividir este lado que mide 16 metros se va a dividir en 2 partes iguales. Y al dividirse en 2 partes iguales te va a dar como resultado 8, ¿cierto? 8 metros acá y 8 metros acá, ¿correcto? Listo. Esto borramos.
8 metros. Ya está. Entonces, ahora podemos, profesor, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a hallar el área de este rectángulo. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Para hallar área de un rectángulo es igual a base por altura, nada más, base por altura. ¿Y cuánto es la base? En este caso, de este rectángulo que se nos ha formado, el área base, 16 metros, por la altura, 8 metros, 8 metros. 8 metros, ya está, ya está. Entonces decimos, el área va a ser igual a 16 por 8. ¿Cuánto es 16 por 8? Recuerda, 6 por 8, 48. Pones 8, llevas 4. 8 por 1, 8, más 4 que llevabas, 12. ¿Verdad? 12. 128. 128. 128 metros. Recuerda, ¿metros qué? Metros al cuadrado. ¿Sí? Y la explicación de por qué es metros al cuadrado es porque, como estás multiplicando metros, acá, dos unidades iguales, metros y metros, metro por metro, metro al cuadrado. Esa es la razón de por qué siempre la unidad de medida para representar el área de una región se expresa siempre la unidad de medida elevada al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces voy a borrar. ¿Ok? Para pasar al siguiente ejercicio. Igual, de la misma manera vamos a trabajar en este ejercicio. Vamos a proceder para realizar este tipo de ejercicio que tenemos que hacer. Vamos a dividir. Vamos a dividir en 4 partes iguales. Acá me salió un poco chueco. Ya está, ahora sí. Vamos a dividir a este cuadrado en 4 partes iguales. Ya está. Listo. Al dividirlo en 4 partes iguales, ¿qué observas? ¿Sí? ¿Qué podemos observar? Vamos a moverlo un poquito acá. Ah, se mueve todo. Ya, no importa. Ya. Al dividirlo en 4 partes iguales, podemos observar que, sí, podemos observar. Profe, acá todavía no puedo observar bien, digamos, de repente tú dirás. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a formar como un rombo, ¿sí? Formamos como un rombo acá, acá y acá. Ya, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, lo que sucede es que esto, mira, vamos a observar acá. ¿Dónde está la flechita? Acá. Lo que sucede es que esta región sombreada nosotros la podemos trasladar acá, ¿sí? Y esta región sombreada nosotros lo podemos trasladar acá. ¿Puedes observarlo? Sí, mira, voy a sombrear con colores otra vez. Por ejemplo, esta región sombreada, ¿sí? Esta región sombreada lo podemos trasladar acá. Listo. Lo podemos trasladar acá. Ahora, la otra región sombreada que es acá. Esta otra región sombreada lo podemos trasladar acá. Ya está, lo trasladamos acá. Listo, ¿qué se nos formó? A ver, se nos formó toda esta figura. Esto, profe, ya no cuento el claro, a él ya no lo puedes contar o tomar en cuenta, ya no lo puedes tomar en cuenta porque ya lo has trasladado acá. A él, esto, bueno, esto ya estaba sombreado y a él ya no lo tomas en cuenta porque lo has trasladado acá. Entonces, profe, ¿se formó un rombo? Sí, se formó un rombo. Profe, pero ahora, sabemos que habíamos comentado al comienzo que el lado del
cuadrada es de 16 metros, ¿sí? Le habíamos puesto ese valor, 16 metros. Dicho esto, si este 16 metros, eh, si este 16 metros, profesor, entonces, ¿cómo podemos? A ver, recuerda, todo este 16 metros no quiere decir, por ejemplo, que esto sea 8. Por ejemplo, esto no va a poder ser 8. ¿Qué va a suceder acá? Acá todavía no hemos terminado. Acá se te ha formado un rombo, pero tú no, puedes hallar, sí, puedes hallar, por ejemplo, si este 16 metros quiere decir que este es 8, acá en esta parte va a medir 8, y la otra mitad también va a medir 8 metros, ¿correcto? Ya, pero no tenemos como dato, nosotros no tenemos como dato lo que sería esta diagonal, ¿sí? Profe, 8, no, no es 8. Esta diagonal, no puede medir 8. Porque si tú te acuerdas triángulos notables, si, por ejemplo, acá, a ver acá, mira, 16, y acá 8 metros, y este otro lado, 8 metros, este otro lado, 8 metros. Entonces, si nos enfocamos en este triangulito, si nos enfocamos en ese triangulito, este triángulo tiene 8 metros. Y yo para hallar este lado, lo podríamos hallar por Pitágoras, ¿verdad? O recordando triángulos notales, si un lado mide K, el otro mide K, entonces el otro lado va a medir K raíz de 2. Profe, pero con K raíz de 2, ¿qué? Voy a operar raíces. Lo puedes hacer y te va a salir un número entero. O podemos utilizar un método más sencillo. ¿Cuál, profesor? Utilizar el siguiente método, mira. Nosotros tenemos acá un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. A ver, un ratito, déjame hacer el dibujo. Ya, tenemos un cuadrado, está dividido en 4 partes iguales, de los cuales, a ver, de los cuales se nos ha formado un rombo. Un rombo que también divide a cada cuadradito, lo está dividiendo en 2 partes iguales, ¿sí? A cada cuadradito lo está dividiendo en 2 partes iguales. Y, ¿sí? Que solamente tenemos esta región, ¿verdad? Lo voy a sombrear rápido. Tenemos toda esta región, se nos ha sombreado. Toda esta región, ya está. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, como son como está dividido el cuadro en 4 partes iguales, como está dividido en 4 partes iguales, y lo que se nos ha sombreado es un rombo, que este triangulito equivale a la mitad de esto. Quiere decir que este triangulito lo voy a pintar de amarillo para que puedas ver el contraste. ¿Ok? De amarillo, de marrón. Quiere decir, quiere decir que si este triangulito, esto, yo lo muevo de lugar a dónde. Recuerda que como está dividido en partes iguales, él lo puedo mover acá, ¿verdad? Lo puedes mover ahí. Y a ver, de otro color, ya de amarillo. Y acá, esto que está acá, este triángulo que está acá, lo podemos mover acá. Lo podemos mover acá. ¿Y qué se forma? Lo que se forma, vamos a pintar de rojo, lo que se forma, ¿sí? Lo que se forma o lo que se ha sombreado ahora es otro rectángulo, ¿sí? Es otro rectángulo, ¿sí? Entonces, al final, otra vez se nos formó otro rectángulo. Y si se nos forma otro rectángulo que acá, ya tenemos medida. ¿Cuál es, profesor? Tenemos como medida que este lado mide 16 y también tenemos como medida que este lado, vamos a ponerlo acá, mm, mide 8. Y esto ya lo hemos hallado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Si este es 16 y este es 8, nos va a dar como respuesta 128, ¿verdad? 16 por 8, 128. Entonces, el área, pongamos de frente.
el área es igual a la base, que es 16, por la altura, que es 8. Este es igual a 128, específicamente 128 metros al cuadrado. ¿Correcto? 128 metros al cuadrado. Ok. Entonces, es importante que tengas que uno, profe, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué podemos trasladar? ¿Bajo qué propiedad o bajo qué criterio nosotros podemos trasladar como si fueran como piezas de rompecabezas? Podemos trasladar bajo el criterio que es un cuadrado. Un cuadrado tiene sus 4 lados iguales y al dividir, por ejemplo, primero lo habíamos dividido en 4 grandes cuadrados, en 4 cuadrados pequeños. Y estos 4 cuadrados pequeños van a ser iguales. Y después, al dividir esos 4 cuadrados pequeños, digamos, en triángulos, también se dividen en partes iguales. Y son iguales. Son iguales. Lo único que hemos hecho es trasladar. Trasladar para que se nos forme una figura, digamos, sencilla de operar o sencilla de hallar el área. Y al final se formó un rectángulo. Por eso que sale 128 metros cuadrados. Ese es el proceso. Analizar y ver qué figura conocida, fácil de operar, fácil de hallar el área, se pueda realizar. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 9. Ya, en el ejercicio número 9 nos pide, a ver, nos indican, acá sí vamos a tener que hallar teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? A ver, nos dice hallar área de la región sombreada. Lo que tenemos que hacer acá acá tenemos un cuadrado que está dentro de una región, se le llama región circular. Es la cuarta parte de un círculo. Ahora, tenemos un cuadrado. Dicho esto. Ahora, adicionalmente, podemos observar que desde este punto central hasta el borde de esta circunferencia, nos dice que mide 4 centímetros. Y tú sabes que eso se conoce como radio, ¿verdad? Esto que acá mide 4 centímetros, también va a medir 4 centímetros acá, 4 centímetros acá, así, en todo este viaje va a medir 4 centímetros. Listo. Quiere decir que acá, la medida de acá, justo en esta parte, también va a medir 4 centímetros. Ya está. Mira, ahora tú queremos hallar el área de la región sombreada. Para hallar el área de la región sombreada, al ser un cuadrado, para hallar área de la región sombreada, al ser un cuadrado, uy, se pintó de rojo. Ya, al ser un cuadrado, para hallar área de esta región sombreada, al ser un cuadrado, tú sabes que para hallar área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ahora, profe, ¿sabemos el lado? No sabemos cuánto mide el lado. Lo único que sabemos es que sus 4 lados miden igual y que la diagonal, ¿sí? O en este caso el radio, mide 4 centímetros. Tú debes recordar, ¿qué propiedad? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos indica? A ver, vamos a hacer teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? Cuando tenemos un triangulito, se está pintando. Cuando tenemos un triangulito rectángulo, muy importante eso, cuando tenemos un triangulito, bueno, no es, sí, un triangulito o un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué nos dice? La suma de los catetos al cuadrado. A ver, vamos a poner en minúsculas. Recuerda que esto ya lo hemos trabajado en clase. Sí, habíamos dicho que si él mide A, él mide B, esos A y B se le conoce como catetos. Y donde voy a poner ahorita la letra C, es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué dice la teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos, voy a señalar. La suma de estos dos catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Quiere decir, entonces, voy a poner acá, C elevado al cuadrado es igual a los dos catetos A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. B elevado a.
b elevado al cuadrado. Me salió mal mi 2. Ya, a ver, b elevado al cuadrado. Listo. Profesor, y eso vamos a, mm, a reemplazar acá. Claro, solamente que acá el triángulo tú lo ves que está de diferente forma. Para ayudarte, vamos a ver. Acá lo voy a dibujar de esta forma. Sí, tal cual, no mejor de negro lo voy a poner así. Acá tenemos este triángulo y sabemos que del triángulo, de este triángulo que se ha formado, sabemos que dos lados miden igual. Imaginemos, como ahorita nosotros no sabemos cuánto mide este lado, por simple, para ponerle solo un valor, le vamos a poner X, ¿ok? Si este lado mide X, si este lado, vamos a ponerlo acá, si este lado mide X, quiere decir que este otro lado, al ser igual, al medir igual, también va a medir X, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué se te va a formar? Que estos dos catetos, mira que lo estoy poniendo en el mismo, de la misma forma. Este cateto va a medir X, este cateto va a medir X, y este, conocido como la hipotenusa, va a medir 4. 4, listo. Reemplazando en la propiedad, entonces podemos decir 4, que sería la media de la hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Vamos a poner x elevado al cuadrado más x, ya está. Y ahora sí, se ve mejor. Ya. 4 elevado al cuadrado es igual a x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. A ver, dicho esto, em, ¿cómo operamos esto? Por ejemplo, x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Ya. 4 elevado al cuadrado, sabemos que es 16. ¿Sí? 16. 16 es igual a x elevado al cuadrado más... Imagina que es una manzana. Una manzana más otra manzana son dos manzanas, ¿verdad? O sea, 2 veces x elevado al cuadrado. ¿Correcto? 2 veces x elevado al cuadrado. Muy bien. 2 veces x elevado al cuadrado. Dicho esto, ¿qué procedemos? A ver, primero, hay un número que está multiplicando x, que es y un número que que es potencia de x, exponente. Acá tenemos un exponente y una multiplicación. ¿Qué sucede acá? Lo que nosotros siempre buscamos es que la x se quede solita. Entonces, como este 2 está multiplicando x, ¿a dónde va a pasar? A dividir, correcto, ¿verdad? Ya, entonces 16 entre 2 va a ser igual a x, porque queremos que la variable se quede sola. En este caso, a x elevado al cuadrado. Ya, a x elevado al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8, excelente, muy bien. 8 es igual entonces a x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ya. Ahora, este 2 que está como exponente va a pasar como, muy bien, pasa como raíz. Claro. Si está como exponente, al otro lado va a pasar como raíz. Entonces, ¿va a pasar como raíz de qué? Raíz cuadrada de 8. Quiere decir que x es raíz cuadrada de 8. Profe, entonces salió raíz. Tranquilo. Sí, salió raíz. Quiere decir que si el lado del cuadrado mide x, mira, observa, quiere decir que si el lado del cuadrado mide x, entonces, ¿cuánto vale x? Raíz de 8. Profe, ¿y cuánto es la raíz de 8? La raíz de 8 no es un número entero, ¿sí? No es un número entero, pero ahorita no necesitamos hallar la raíz de 8. ¿Por qué? Si x es igual es equivalente a la raíz cuadrada de 8, nosotros decimos, simplemente observamos. A ver, hacemos el desarrollo. Ya sabemos
A ver, voy a volver a hacer el dibujo. Ya sabemos que el cuadrado que está ahí, ¿sí? El cual lo habíamos sombreado de amarillo. Ese cuadrado que está sombreado de amarillo, cuyo lado medía X, cuyo lado le habíamos puesto acá, X, y acá, X, sabemos que es igual, ya hemos descubierto que X es igual a ¿cuánto? Muy bien, que X es igual a raíz de 8. Hemos descubierto que X es igual a raíz de 8. ¿Cómo se halla el área de un cuadrado? Área de un cuadrado, ¿cuánto es igual? Claro, lado al cuadrado, ¿verdad? Lado al cuadrado. A ver, lo voy a hacer en este caso ya con lápiz para operar mucho más rápido. Lado al cuadrado. Eh, ya, entonces decimos que el área es igual al lado al cuadrado, pero ¿sabes cuánto mide el lado? Raíz cuadrada de 8, ¿verdad? Excelente, raíz cuadrada de 8. Ahora, la medida de este lado, por fórmula, sabemos que debemos, para hallar el área del cuadrado, tenemos que, ¿qué? Muy bien, elevarlo al cuadrado. Y tú sabes que si tengo una raíz que se eleva al cuadrado, nosotros podemos hacer algo que se llama simplificar, ¿verdad? Vamos a simplificar este exponente con el límite radical, con esto. Sí, ¿y qué pues sucede? Se elimina la raíz. Excelente. Claro, muy bien. Se va a eliminar la raíz. Y al eliminarse la raíz, nos va a quedar como resultado que el área de este cuadrado, ¿cuánto es igual? A 8, ¿verdad? El área de este cuadrado es igual a 8, específicamente 8 centímetros. Para hacer, porque recuerda que la unidad de medida en que está todo este cuadrado estaba en centímetros. Entonces, acá también. La unidad de medida, en este caso, 8 ¿qué? 8 centímetros, ¿sí? Y ese es el resultado. Oh, lo puse en mayúscula. Las unidades, recuerda, las unidades de medida siempre se escriben en minúscula. 8 ya está ahora, sí. 8 centímetros. Entonces, la respuesta es la opción B. 8 centímetros cuadrados, excelente. 8 centímetros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque lo que hemos hallado es área, ¿sí? Ok. Lo que hemos hallado es área. Y toda área se expresa la unidad de medida elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado. Listo. Entonces la respuesta era 8. ¿Qué hemos hecho? Hallar primero la medida de los lados. ¿Sí? ¿Cómo hemos hallado? Gracias al teorema de Pitágoras. Si bien nos salió en la medida de lados, nos salió raíz, pero a esta raíz, para hallar el área de este cuadrado, se le hemos dicho lado al cuadrado. ¿Cómo se halla área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Como cada lado mide raíz de 8 elevado al cuadrado, se simplifica el exponente y la raíz y queda 8. Simplemente es eso, nada más. ¿Correcto? Es muy importante que el teorema de Pitágoras ya lo tengas memorizado, asimilado, comprendido cómo se utiliza, en qué ocasiones. Siempre te comenté, cuando tengo al menos tengo el valor en la medida de un lado. En este caso, como eran iguales, le pusimos la misma variable, ¿sí? Eh, entonces hemos podido utilizarlo. Y muy importante también que sepas las fórmulas de cómo se halla el área de las diferentes figuras, ¿sí? Pasamos al siguiente, creo que es el último. Vamos a ver si es el último, nos queda uno más. Sí, nos quedan dos más. A ver, igual. Acá, este tipo de ejercicio lo hemos trabajado así en el ejercicio 7 y 8. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que... em, a ver, vamos a partir por la mitad. Acá comienza. Ya está. Sí, muy bien. ¿Qué tenemos? Lo ideal es, al no ser, como te comentaba, al no ser figuras, digamos, conocidas, o digamos figuras las cuales, y claro, figuras las cuales eh, ya está, figuras las cuales
digamos, ya, al no ser esto, al no ser al no haber, digamos, una forma para hallar, digamos, solo esta región o solo esta región, tenemos que ver la forma de cómo se pueden componer o reunir, ¿sí? Dicho esto, por ejemplo, acá ya te había trazado una diagonal. Entonces vamos, lo que hemos hecho es trazar la otra diagonal que falta para saber qué se puede formar, porque se ha dividido este cuadrado en 4 triángulos iguales. Entonces podemos observar que esto se puede trasladar ¿a dónde? A esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, sombrero de verde, ¿sí? Digamos, toda esta región, todo este sector, lo podemos trasladar a esa parte, a esto. ¿Y qué se nos va a formar? ¿Qué se nos va a formar? Muy bien, se nos forma un triángulo. Se nos forma un triángulo. Entonces, ¿qué triángulo, profesor, que no lo observo todavía? Ese triángulo, mira, se nos formó este triángulo. Este triángulo, que ahorita acabo de sombrear de verde. ¿Sí? Profesor, entonces ya no tomo en cuenta el sector de arriba. Este sector, no, porque lo, ¿qué has hecho con este sector? Has trasladado. Digamos que esta ficha lo has trasladado acá y al ponerlo junto con esta otra ficha se forma un triángulo. Listo. Ahora, al ser un triángulo, tú puedes hallar de frente fórmula para hallar área de un triángulo. Recuerda que es área es igual a base por altura entre, entre 2. Base por altura entre 2. ¿Y cuánto es base por altura? Esa es la fórmula para hallar área de un triángulo. Área de un triángulo. Base por altura entre 2. Ahora, la base tú puedes observar que mide 8. ¿La altura cuánto medirá? Mira, si todo, si todo el lado del cuadrado mide 8, recuerda, la mitad, o sea, de acá, la altura de acá, acá, solo esto, va a medir ¿cuánto? Obviamente la mitad de 8, ¿cierto? Porque todo esto mide 8 y de la mitad hacia la base va a medir la mitad de 8, que en este caso es 4. Decimos, la altura que va desde acá hacia acá, la altura que va de acá hacia acá, va a medir en este caso 4. Va a medir 4. Ya, porque es la mitad de 8. Ya. Entonces ya tenemos tanto la base como la altura. Y solo nos queda reemplazar. La base es 8 por la altura que es 4 entre 2. ¿Sí? Entre 2. En este caso, el área es igual a base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? 8. ¿Cuánto es la altura? 4. 8 por 4, 32. 32 entre 2, ¿cuánto? 16, correcto, muy bien, 16. Entonces, el área es igual a 16. En este caso, como no nos indica si es centímetros o metros, se conoce entonces como unidades, 16 unidades. Pero como sabemos que toda unidad de medida se eleva al cuadrado, entonces 16 unidades cuadráticas o 16 unidades elevadas al cuadrado. ¿Y quién nos da 16? Se movió esto. ¿Y cuál sería entonces la alternativa correcta? Pues sería la letra o la opción D, ¿verdad? 16 unidades elevado al cuadrado, 16 unidades acá. La opción D. Listo. ¿Sí? La opción D, 16. Sería el área de esa región sombreada. Ok, chicos. Entonces, muy importante para el examen de geometría, tienes que saber las fórmulas para hallar área de un cuadrado, de un triángulo, de un rectángulo, ¿sí? Es muy importante. En este caso,
sabiendo el área para hallar de un área, fórmula para hallar de un triángulo, se pudo hallar el área en esta región sombreada. Sí, pasamos al último ejercicio que nos toca y es el ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 dice calcular el perímetro de un cuadrado si su área. Ahora, primero, nos piden perímetro, cuidado, nos piden perímetro. Perímetro, ¿cómo se halla el perímetro? Sumando todos los lados del polígono, ¿sí? Sumando la medida de todos los lados se halla el perímetro. En este caso, de un cuadrado nos dice, si su área es igual, si su área es igual a 400 centímetros cuadrados. Quiere decir que nosotros vamos a tener un cuadrado cuya área, cuyo área es igual a 400 centímetros cuadrados. Listo. Ya. ¿Cómo se halla área de un cuadrado? Para hallar área de un cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado, ¿verdad? Y este lado que ha sido elevado al cuadrado nos da como dato que es igual a ¿cuánto? A 400, ¿verdad? Muy bien, a 400. Y si nosotros queremos hallar cuánto mide el lado, decimos, al ser una igualdad, ese exponente 2, al pasarlo hacia el otro lado, ¿sí? Al pasarlo hacia el otro lado, este exponente 2 al pasarlo hacia el otro lado va a pasar como raíz, excelente, pasa como raíz, muy bien. Y va a quedar entonces, ¿raíz de qué? ¿Raíz cuadrada de qué? De 400, correcto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 400? La raíz cuadrada de 400, correcto, va a ser igual a 20. Muy bien, 20. Como hablamos en este caso, el área estaba en centímetros, entonces la unidad de medida de este lado va a ser en centímetros. Quiere decir ahora que el lado mide 20. ¿Cuánto mide el lado? 20 centímetros. Ahora, si el lado mide 20 centímetros y nos pide el perímetro, para hallar el perímetro, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, sumar los cuatro lados, en este caso, del cuadrado, porque es el perímetro del polígono el cual vamos a hallar. Cada lado mide 20 y como son cuatro lados, vas a sumar 4 veces 20, ¿verdad? O mucho más sencillo, a 20 lo multiplicas por los cuatro lados, y te sale 80. Como lo que habías multiplicado era centímetros, lo mismo va a suceder acá. 80 centímetros, que sería el perímetro del cuadrado, ¿sí? Ojo que te puede venir un problemita similar en el examen, pero de manera inversa. ¿Cómo de manera inversa, perdón? Te puede decir, el perímetro del cuadrado es tanto y hallar su área. ¿Qué tienes que hacer? Si te dan un perímetro, pues lo ideal, si quieres hallar área, lo que siempre tienes que hacer para que puedas hallar área, en este caso del cuadrado, es saber cuánto mide el lado, ¿sí? Es una observación que te doy. Ok. En este ejercicio no, en este ejercicio solamente hemos hallado cuánto mide el lado y en base al lado hemos hallado el perímetro. Listo. Entonces, con esto habremos, a ver, vamos a ver si hay más ejercicios. No, ya. Entonces, con esto hemos culminado lo que sería el repaso del curso de geometría. Espero que todo haya quedado claro. ¿Ok? Entonces, y les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Cuídense, chicos. Hasta una próxima oportunidad.